Hola, hoy les vamos a contar la importancia de la historia de la educación. Pero como primer punto, les contaré qué es la historia. El concepto de historia no es más que la reflexión que se le da a nuestro pasado, para después dar una explicación objetiva de los sucesos. Estos hechos pueden ser sincrónicos, relacionando hechos de la misma época con evoluciones o consecuencias en la especie humana. Por otro lado, también pueden ser diacrónicos, analizando hechos anteriores que puedan ser causas o posteriores que tengan consecuencia de un hecho o algo concerniente a la propia especie. Y como un pequeño dato curioso, el registro del primer historiador que se tiene es del griego Heródoto de Halicarnaso, del 484 al 425 a.C. Ahora sí, les hablaré de la importancia de la historia de la educación. ¿Y a qué se refiere con historia de la educación? Bueno, la historia de la educación es un campo disciplinar que integra la educación con la historia. Mediante esta, se da a conocer los procesos educativos. A lo largo del tiempo, esta misma se relaciona con condiciones sociales, políticas, económicas y culturales. Implica también la perspectiva de algunos autores para hacer una historia más completa. Y ahora sí, ¿cuál es su importancia? Pues como sabemos, desde tiempos prehispánicos, nuestras grandes civilizaciones indígenas se ocupaban de preparar a sus nuevos miembros en todo aquello que necesitaban saber para la vida. Por eso, nos vemos en la obligación de analizar los avances e historia que tiene nuestro país en el aspecto económico, cultural y social. De esta manera, podemos mirar nuestros logros y nuestras exigencias, ya que es de suma importancia para comprender desde la formación del hombre y cómo es que ha respondido a su formación dentro de la historia, para así comprender cómo se desarrollan los ideales educativos a partir de las circunstancias que no son repetibles, pues por medio de la educación se da una enseñanza para llegar a un aprendizaje y formar al individuo desde sus valores y que se identifique en la sociedad. La historia de la educación trata de mejorar el enriquecimiento al comprender la realidad social y cultural desde la perspectiva que maneja la educación, pues se muestra como una disciplina formativa y nos ayuda a crear posturas y concepciones en donde ampliamos el desarrollo de una conciencia crítica. En conclusión, la historia de la educación sirve para mostrarnos un avance y retroceso en el que está en el proceso de estos cambios educativos, ayudándonos a formar un soporte para poder construir teorías que se amolden a estos cambios educativos. Pues son las diferentes circunstancias históricas las que nos llevan a la necesidad de nuevos cambios y nuevas transformaciones. Incluso nos permite reflexionar sobre los distintos sistemas educativos, analizando sus fortalezas y debilidades y entender cómo se implementaron para influir en la educación actual. Así, nos permite comprender cómo es que han avanzado los procesos educativos y cómo es que influyen en la formación de las sociedades. También nos enseñan cómo es que se transforman los métodos de enseñanza y nos permite entender las adaptaciones de las instituciones. Incluso se reflexiona sobre los desafíos y problemas que enfrenta el sistema educativo en la actualidad, como lo es la desigualdad de oportunidades, la falta de recursos o incluso la falta de adaptación a las necesidades de las y los estudiantes. Y como punto final, la historia de la educación nos brinda una perspectiva amplia y enriquecedora sobre el desarrollo de la educación a lo largo del tiempo. Nos ayuda a comprender el presente, a valorar el legado de los grandes educadores y a buscar soluciones a los desafíos actuales. Ahora ya conoces un poco sobre la importancia de la historia de la educación. Esperamos que haya sido de tu agrado. Gracias, nos vemos pronto. Adiós.